Y según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, la diputada Pamela Giles se posicionó como el personaje político mejor evaluado con un 54%. En tanto, un 74% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, mientras un 9% la aprueba. Profundizaremos sobre estas conclusiones junto a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Eugenio, ahí sí. Ahí te escuchamos. Conectado. Sí. Muy buenos días. Muy buenos días. Eugenio, profundizando en esta encuesta entonces de la CEP, uno de los datos que salta, ¿no es cierto?, a la vista inmediatamente es la pregunta respecto de la conducción del gobierno. Y ahí las cifras son bastante complejas, sobre todo para la situación actual que enfrenta el Ejecutivo, donde solamente un 9% aprueba la conducción del presidente Sebastián Piñera respecto de su gobierno y un 74% la rechaza. ¿Cómo analizamos esta cifra, también teniendo en cuenta que esta encuesta se realizó hasta el 23 de abril, cuando ya, por ejemplo, el Ejecutivo había presentado su requerimiento al Tribunal Constitucional, cuando se constataba una suerte de quiebra al interior del comité político y también, dado este contexto de pandemia, crisis social? ¿Cómo se analiza finalmente esta cifra donde un 74% de la población desaprueba la conducción del Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, la encuesta, o sea, los resultados de la encuesta, no es algo que no hayamos visto en otras encuestas y no se haya anticipado, ¿ya? Lo hemos visto en las evaluaciones que se hacen semana a semana, o los meses, o mes a mes por distintas otras encuestas. Entonces, desde ese punto de vista, no es una sorpresa. Ahora, de hecho, esta semana incluso apareció una encuesta que daba algo así del 9%. Entonces, desde ese punto de vista, no constituye una sorpresa ni para el gobierno ni para la oposición. Ahora, en general, casos, ¿no es cierto?, de mandatarios que hayan tenido porcentajes tan bajos, incluso más bajos, no es primera vez. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles van a ser las fórmulas que, ¿no es cierto?, lleven a cabo, ¿no es cierto?, para el legislativo, ejecutivo y en general todos los poderes para salir de esta crisis? Porque adicionalmente, si el ejecutivo tiene 9%, los partidos políticos y en todas las encuestas tienen un 2%. Y el Congreso también tiene incluso del orden del 2-3% también. Entonces, lo que estamos viendo es una situación bastante más de mayor complejidad o de mayor profundidad, de crisis en ese sentido, de crisis política, de la que podemos magnificar, independientemente que obviamente en un sistema presidencial el énfasis lo ponemos en el Ejecutivo, ciertamente, pero cuando vemos que a pesar de todas las medidas que ha promocionado en la dirección de ganar mayor popularidad por parte del Congreso, esas no se han manifestado, no se han traducido en una mejor evaluación tampoco. Entonces, de allí que tiene que ser un elemento, una acción conjunta. Sí, pero en cuanto a la conducción del presidente Sebastián Piñera, tú dices que, claro, no sorprende porque se han visto resultados similares en otras encuestas, pero ¿afecta quizás más en justamente esta semana, una semana donde conocimos que el Tribunal Constitucional no acogió a trámite el requerimiento del Tribunal Constitucional, donde se evidenciaron quiebres al interior del comité político, donde el oficialismo ha señalado que cada uno está por su lado, que no hay un Chile Vamos unido respecto de ciertas materias? ¿Quizás profundiza o agudiza más la imagen que se tiene de la figura presidencial justamente en este momento? Mira, yo creo que ya estás en un punto límite. Entonces, claro, puede que siga bajando, si todo puede ser peor, a propósito de un programa por ahí que hay, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas. Pero yo tengo la impresión que tú ya estás en un piso ya que es difícil de reducir o de bajar más. Además que hay que pensar que gran parte de ese electorado, ¿no es cierto?, que probablemente votó por el presidente Piñera en algún momento, ¿no es cierto?, ese electorado el que está abultando también las cifras de descontento, está desafectado. Ahora, sin lugar a dudas, como posibilidad de seguir bajando puede ser, pero yo creo que está en el piso. Sobre todo que recordemos que, por ejemplo, cuando se produce
este destape. Por eso que te menciono otras encuestas que se hacen durante la semana pasada. Y claro, termina estallando con la acción del Tribunal Constitucional y la derrota que sufre el Ejecutivo, pero de alguna manera los actores políticos tienen internalizado esa buena o mala evaluación. Pero ahora, sí, podría bajar. Bueno, todo puede pasar. Claro. Ahora hablando de la evaluación positiva de los personajes políticos, que lo ha dicho el Centro de Estudios Públicos, no es lo mismo que la adhesión política ni la intención de voto, ¿no es cierto? Se ve que en el primer lugar está Pamela Giles con un 54% de aprobación y con una muy baja desaprobación, por decirlo de alguna manera, con muy bajos índices negativos. ¿Qué dice esto? Porque uno esperaría que, claro, puede ser que tenga una alta aprobación porque ha impulsado los retiros del 10%, pero se pensaría que también quizás tiene alguna cierta reticencia en ciertos sectores, que quizás la desaprobación sería un poco más alta, pero vemos que solamente tiene un 28% negativo. ¿Cómo se analiza esta evaluación que se hace de Pamela Giles de personajes políticos? Bueno, hubiera sido interesante que la encuesta hubiese hecho alguna pregunta de intención de voto, dado que había antecedentes, por ejemplo, de otras mediciones respecto de que ya, ¿no es cierto?, Giles había, ¿no es cierto?, alcanzado, ¿no es cierto?, el primer lugar en el sentido en general de preferencia. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay que entender el fenómeno Giles desde al menos el siguiente punto de vista, que dado los bajos niveles de aprobación de la política, evidentemente eso abre espacio para que surjan candidatos como Giles. Y ella básicamente lo que ha hecho es eso. Cuando tiene una entrevista en televisión usa un término que no recuerdo en este momento, pero algo así como no sé, comillas, despreciable, o bueno, una palabra bastante dura, refiriéndose a la clase política, ¿ya? Y ella lo entiende y desde ese punto de vista lo encarna. En otro escenario probablemente hubiera sido distinto, ¿ya? En un escenario en donde básicamente los distintos partidos políticos no capitalizan eso, probablemente no ocurra. Pero claramente ella ha sido capaz de lograrlo. Y sobre todo dentro de sectores más populares. Yo no sé si haría esas distinciones solamente entre la gente más educada o menos educada. Yo creo que en general el mundo popular y en ciertos sectores medios resulta atractiva de un punto, o sea, resulta obtener una buena evaluación, una evaluación positiva, como se llama, y con un alto nivel de conocimiento, porque nosotros tenemos otros casos, hay algunos candidatos que están presentando buenos niveles o niveles razonables de evaluación, pero todavía les falta mucho conocimiento. Y lo último que te señalaría es que también hay que mirarlo esto en perspectiva, porque evidentemente estos niveles de evaluación no son los mismos que los de la década del 90 o del 2000, en donde uno encontraba niveles de 70%, etcétera, etcétera, lo cual también es sintomático. ¿Dice algo que Pamela Giles tenga una baja evaluación negativa, aparte de la alta positiva que tiene? No, por cierto, no, por supuesto. Y en ese sentido, cuando tú miras la trayectoria de Giles, tú también te vas a dar cuenta que efectivamente, sin lugar a dudas, el tema de los retiros ahí, de alguna manera, ella fue capaz de conectar muy rápidamente, muy asertivamente con eso, con un sentir en general, un sentir de necesidad. Además que con un concepto muy poco de izquierda, ¿ya? Que es el retiro de fondo en un contexto que estamos discutiendo, sobre todo la izquierda está proponiendo un sistema de solidaridad, en donde en un sistema de solidaridad probablemente esto no ocurriría. Situación que incomoda también a sectores de izquierda, y obviamente a otros candidatos como el señor Jadwe y en fin, y el resto de ellos. Ahora, posteriormente a Pamela Giles, que es la primera en la lista, pero que también encabeza, ¿no es cierto?, los candidatos de la oposición. Posteriormente vienen los candidatos presidenciales del oficialismo, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Mario Desbordes, Evelyn Matei.
aparecen de inmediato, ¿no es cierto?, los candidatos del oficialismo. Eso sí, Ignacio Briones ya se va muy abajo, con una evaluación positiva muy baja también, del 17%. ¿Qué comparación se hace ahí entre los candidatos que ya están posicionados? Ignacio Briones quizás le pesó mucho haber salido desde el Ejecutivo a presentar su propuesta presidencial. Bueno, también hay que eso matizarlo con el hecho de los niveles de conocimiento, ¿ya? ¿No es cierto? Claro, Briones tiene, no recuerdo bien, pero debe ser del orden de un 50 y tantos por ciento. Bueno, lo mismo pasa con Proboste, lo mismo pasa con Heraldo Muñoz, que incluso es menos, creo 40 y tantos. Entonces, ese factor incide. Incide también el que uno puede decir que que la campaña presidencial ha estado tremendamente interrumpida. Piensa tú que prácticamente era una evidencia, un grito, una verdad a voces, que siempre que el candidato fuerte iba a estar definido incluso antes de las primarias. Pasó con Bachelet 1, pasó con Bachelet 2, incluso pasó con Eduardo Frei, pasó con Lago, qué sé yo. Y hoy día estamos, si bien estamos en mayo, falta, la agenda electoral ha de alguna manera limitado aquello. Sin lugar a dudas, un factor muy relevante, obviamente, es la debilidad de algunos liderazgos. Pero yo creo que un factor que afecta a esto es que no ha habido posibilidad de posicionamiento. Y por supuesto, nuevamente volvemos al tema de una crisis más estructural que tiene que ver con la desconfianza en la política. Y que aparezcan primero los candidatos del oficialismo, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Mario Desbordes, Edeli Matei, antes que la oposición. ¿Qué quiere decir o cómo se toma esto? Que todavía la oposición no ha presentado una propuesta que quizás reúna o aúna a los electores, todavía es muy incipiente para verlo. ¿Cómo se ve que primero aparezcan una gran cantidad de candidatos del oficialismo antes que de la oposición o de la unidad constituyente? Es complejo el escenario porque por un lado tiene que ver con niveles con liderazgos y por lo tanto también con niveles de conocimiento, como mencionaba. Tiene que ver con la irrupción que en algún momento tuvo, ¿no es cierto?, Jadwe, y desde ese punto de vista tendió a afectar, ¿no es cierto?, a la popularidad de esos candidatos y por cierto, probablemente lo más probable es que esos candidatos no conseguían, ¿no es cierto?, la popularidad que obtenía Jadwe, pero finalmente hoy en día todo eso se ve de alguna manera opacado, diría yo, por la figura de Hegel, incluso para Jadwe. Uno podría decir, bueno, pero entonces, pero si hay un acuerdo de toda la oposición para hacer una primaria, eso podría fortalecer al sector. Sí, podría fortalecerlo. El problema está en que quien gane esa primaria no es indiferente para los distintos sectores, dado el peso político o electoral que algunos partidos tienen. Ejemplo, ¿a quién favorecería un candidato como Jadwe? ¿Ya? ¿A quién favorecería un candidato como Heraldo Muñoz? En fin, y desde ese punto de vista la irrupción hoy día de Proboste puede ser una salida interesante para la socialdemocracia, digamos, para poder competir ya sea con Jadwe o con Giles o con cualquier otro candidato, en este caso del oficialismo. Sí, Eugenio, justamente te iba a preguntar por Jasna Proboste, porque dentro de los personajes de la oposición, tomándolo como la unidad constituyente, la primera que aparece es la presidenta del Senado, con un 26% de aprobación, incluso antes que los candidatos presidenciales. ¿Puede ser que la figura de Jasna Proboste empiece a enredar un poco lo que es la carrera presidencial? Porque finalmente, a pesar de que su partido, por ejemplo, ya tiene a su candidata Jimena Rincón, en los últimos días sí se ha hablado, por lo menos en los pasillos, en que Jasna Proboste ha capitalizado una buena política en este tiempo de crisis, ¿no es cierto? Ha sido la voz, o por lo menos quienes coordina dentro de la oposición. El fin de semana, cuando el gobierno intentó hacer las reuniones, los acuerdos para llegar a un proyecto que supliera el tercer 10%, fue ella quien lideró esas negociaciones. ¿Puede ser que quizás su figura empiece a enredar un poco la carrera presidencial en el sector de la oposición, específicamente en la unidad constituyente? O sea, yo tengo la impresión que sí, pero no la enredan todo en el sector, lo complejiza
al interior de la democracia cristiana. Por una parte, dado esto de que hay una primaria, no es una primaria, digamos, vinculante, ¿ya? Sino que fue una decisión interna al partido consultando a sus militantes o a sus directivas, no recuerdo bien, y podría, ¿no es cierto?, afectar a algunos partidos como el Partido por la Democracia, en donde algunos de los candidatos han invertido mucho en posicionamiento. En el caso del Partido Socialista yo lo veo menos claro porque Narváez no ha aprendido con la fuerza que se esperaba y probablemente allí hay otras dimensiones a analizar. Pero dicho eso, hay que recordar que también la política se trata y los partidos políticos tienen que hacerlo como cualquier otra institución, o sea, tampoco como cualquier persona incluso, tienen un mandato constitutivo que se llama supervivencia. Y desde ese punto de vista se toman decisiones. Sí, pero más allá del tema partidos, ¿crees que quizás ella puede aunar visiones de los electores, que quizás tiene un liderazgo que se ve mucho más respecto de su posición, ¿no es cierto? Como presidenta del Senado, quizás puede tener quizás más adhesión por parte de la ciudadanía de los candidatos que están actualmente, que algunos los veíamos, hay un porcentaje de conocimiento que es bastante bajo. ¿Puede ella quizás aunar más posiciones y tener un electorado mayor del que se espera de los demás candidatos? Sí, podría, yo creo que podría, pero el desafío de ella es tener mucho más protagonismo o tanto protagonismo como el que ha tenido hasta ahora, porque el nivel de conocimiento, al menos lo que muestra esta encuesta, es todavía bajo, diríamos. Creo que, no sé si tú lo tienes a mano, pero debe ser del orden de 50, 40, una cosa así, 40 y algo, ¿no? Entonces ahí hay un desafío por parte de ella. Ahora la pregunta es si para cumplir ese desafío, para que tú puedas llegar a un alto porcentaje de conocimiento y por esa vía, ¿no es cierto?, aunar fuerzas, empezar a salir con mucha fuerza en las distintas encuestas que probablemente se van a barajar en el último tiempo, va a requerir, digamos, ¿no es cierto?, coordinación ya en los próximos meses. Hay que recordar que la inscripción de candidatos ocurre unos días después de la elección de alcaldes, concejales, convencionales y gobernadores. Perfecto. Eugenio Guzmán, muchas gracias por acompañarnos, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar en la mañana informativa. Gracias a ustedes. Muchas gracias.